Si estás estudiando cálculo diferencial, ya viste límites, ya viste reglas de derivación, que por cierto aquí te dejo un video de 50 derivadas desde cero, y pues tienes que ver derivación implícita, que es el tema que te explico en este video. Pero antes, no dudes en suscribirte en este momento antes de ver toda la explicación al canal de Math2Me. Comúnmente, para derivar a una función se debe de tener en su forma explícita, es decir, representada con una sola variable que es la independiente. Y del otro lado de la igualdad se tiene a la variable dependiente. Sin embargo, a veces no es sencillo tener a la variable y despejada. Y a esta forma se le llama función implícita, es decir, que tiene de uno o en ambos lados de la igualdad a más de una variable. Como se puede apreciar, aquí tengo términos donde está y, en otro está x, y pueden existir casos donde estén las dos variables en un solo término. Así que a continuación te voy a explicar cómo realizar la derivada en este tipo de funciones donde no se encuentra la y despejada. Y es importante considerar antes de explicar cómo derivar funciones implícitas que al tener a la variable independiente, que normalmente es x, y si se va a derivar con respecto a esta misma variable, es decir, cuando se tenga dx entre dx, se debe de mantener que esto es igual a 1. Si se tiene como variable dependiente a y como normalmente en las derivadas se busca a y' o la derivada de y con respecto a x, es decir, tenemos el diferencial de esta función con respecto al diferencial con x, simplemente así se va a quedar. O podemos representar esta derivada como y'. Ambas representaciones de la derivada de la función y con respecto a x son correctas. Y cualquier otro valor o variable que no tenga que ver con la independiente o dependiente es una constante y se mantiene como en reglas anteriores que la derivada de esta constante que nombro como c con respecto a x es igual a 0. Los pasos a seguir para derivar a una función implícita es: 1. Derivar a la función con respecto a la variable independiente o x. 2. Despejar a la derivada de la función que se está buscando, que normalmente es y'. Y como paso número 3, que realmente es opcional, si es posible despejar a la variable dependiente o y, hacerlo para poderlo sustituir en el despeje anterior y así todo quede expresado con una sola variable que es la independiente o x. Pero como la idea de derivar implícitamente es no despejar a la variable y, por lo general se deja hasta el paso 1 y 2. Obtener la derivada de la función y con respecto a x de la siguiente función implícita. Es decir, me están pidiendo buscar el valor de y'. Así que no conozco su valor. Es importante tenerlo aquí en cuenta, lo que tengo que trabajar. Y se observa que en el primer término tenemos x a la 2, así que recordando la regla de potencia, cuando la base es x, a su exponente se baja como factor. Tenemos a x con su mismo exponente y se le resta 1. Hasta ahí terminamos la derivada del primer término. En el segundo tengo a una función de potencia, pero la base ya no es x. Así que vamos a bajar al exponente como factor. A la función y le quito también 1 a su exponente, pero todavía falta multiplicar por la derivada de la base, la cual no conozco, así que dejo simplemente expresado como y'. Todo esto es igual a la derivada de una constante con respecto a x, que es 0. Y simplificando tenemos a 2 que multiplica a x elevado a la 2 menos 1 es 1. El exponente 1 no se suele escribir, así que así lo dejamos. Y en el siguiente término tengo a 2 por y y' y todo esto es igual a 0. De esta forma ya completé el paso número 1, que es derivar con respecto a x.
Como paso número 2, hay que despejar a la variable y, que se encuentra en el segundo término. Así que este primer término se cancela, por lo que 2y por y' es igual a 0 menos 2x, o simplemente ponemos menos 2x. Ahora, para despejar al factor y', este 2y que lo está multiplicando, aplicamos su operación inversa en ambos lados, es decir, y' es igual a menos 2x que lo divide 2y. Aquí tenemos 2 entre 2 y por lo tanto se genera un 1 o se cancelan entre sí, y la derivada de esta función y con respecto a x es igual a menos x entre y. Y como paso número 3, aunque es opcional, como relativamente es sencillo despejar a y de esta función, entonces aquí tengo una raíz cuadrada. Normalmente se considera el valor positivo y negativo, pero para que sea una función estoy tomando nada más el caso positivo, y en lugar de y puedo reemplazar o sustituir por raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Sin embargo, lo que normalmente van a ver en una respuesta de examen o de libro cuando se pide derivar a una función de forma implícita es dejarla expresada de esta forma, porque se supone que no se quiere despejar a y. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. Derivar la siguiente función implícita. Se observa que del lado izquierdo tenemos a un producto de funciones, así que recordando esta regla o fórmula de derivación, tenemos a la primera función, la colocamos exactamente igual y es multiplicada por la derivada de la otra función con respecto a x, entonces ponemos y' más el proceso complementario o inverso, es decir, la función que se derivó ahora no se deriva, así que pongo simplemente y es multiplicada por la derivada de la otra función con respecto a x. En este caso, la derivada de x es 1. Ya terminamos. Del lado derecho se tiene a una constante que multiplica a una potencia que tiene como base a x, así que este exponente se baja como factor y multiplica a 7. De ahí obtenemos 21. Pongo la misma base x y a su exponente le resto 1. Como la base es x, hasta ahí terminé este primer término. El segundo tengo una constante que es menos 5 que multiplica a y. Utilizando una de las reglas, esto es igual a poner a la constante que multiplica a la derivada de la función. En este caso no la conocemos y la dejo expresada como y'. Simplificando, tenemos entonces en el primer término x por y' más y es igual a 21x a la 2 menos 5y'. De esta forma ya terminamos el primer paso, que es derivar a ambos lados de la igualdad con respecto a x. Como paso número 2, despejar a la variable y. Se observa que del lado izquierdo está en el primer término y del lado derecho se encuentra en el segundo. Así que voy a cancelar este término, por lo tanto del lado izquierdo se va a tener, aquí tenemos xy' y entonces vamos a tener más 5y'. Del lado derecho voy a tener todas las expresiones que no involucren a este factor y', es decir, dejamos el 21x al cuadrado. Y acá tenemos a y, pero no es y', así que la cancelamos y del lado derecho se tendrá como menos y. Del lado izquierdo, normalmente, como ahora tenemos dos términos que involucran a este factor común y', se utiliza este método de factorización, se extrae el factor común y del primer término si lo quitamos nos queda únicamente x y del segundo si se quita nada más queda el factor 5. Ya se factorizó y del lado derecho tenemos 21x al cuadrado menos y. Despejando y', entonces tenemos que es igual a 21x al cuadrado menos y, que es dividido entre x más 5. Y como la idea de derivar a una función implícita es no despejar a y, se puede decir que hasta aquí ya terminamos lo que nos han pedido.
Y como yo sé que más de uno de ustedes sabe que es relativamente sencillo despejar a y de la función, pues aquí lo hago y les muestro cómo sería el desarrollo al sustituir la y en la derivada para dejarla expresada en función de la variable x. Sin embargo, todo este procedimiento, como lo dije anteriormente, no hay necesidad, es opcional y solo lo muestro para que no se queden con la duda. De los videos recientes también de cálculo diferencial, y estoy viendo que aquí tenemos comunidad que está comentando en los videos recientes en los que subimos a las 7 de la tarde. Gracias por los temas que nos piden, gracias por los testimonios, nos ayudan a crecer como canal y aquí les estaremos dando lectura, así que dejen su emoji o comentario para ponerlos al final de cada video.